Entonces, esta mañana vamos a examinar la obra de Enrique Dussel desde la perspectiva del pensamiento descolonial que ha venido articulando en su obra a lo largo de estos años. Voy a remitirme a una primera parte de la exposición. Bueno, ustedes siéntanse en libertad de intervenir cuando lo deseen. Voy a remitirme a una etapa previa, una etapa primera del pensamiento de Dussel, en la cual va articulando su proyecto filosófico, que tiene marcadamente un acento, una perspectiva crítica al eurocentrismo, una perspectiva que podríamos llamar descolonizadora, aunque no se explicita con ese nombre, ¿verdad? Quizá ya encontramos bueno, un abordaje como muy fuerte, muy marcado, en obras ya de los años 90, como 1492, El descubrimiento del otro, y obras posteriores. Pero como vamos a ver en esta primera parte, en la que va constituyendo su proyecto filosófico, Dussel tiene una perspectiva crítica hacia el eurocentrismo, una perspectiva que, sin temor a equivocarnos, podríamos llamar descolonizadora. En esta perspectiva, en esta primera etapa, estamos hablando, si nos atenemos a cierta caracterización que él hace en sus escritos, hacia 1964 y más o menos 1970, una filosofía bastante influenciada por la ontología de Heidegger, en primer lugar, después por Emmanuel Levinas, este filósofo judío-lituano que va a tener una influencia muy importante. Voy a hacer referencia a toda esta parte y bueno, también vamos a abordar un momento posterior en el cual ya el pensamiento de Dussel va cobrando cada vez una fisonomía propia. Podríamos decir, creo yo, sin temor a equivocarnos, que, bueno, que podríamos hacer como ciertas continuidades, ¿verdad? Como ciertas líneas de pensamiento, ¿verdad? Líneas filosóficas, un pensamiento de este autor, muy importante, por ejemplo, la influencia que tendrá Levinas, también su lectura de Marx, que era hacia los años 90. La filosofía de Dussel se ha venido construyendo, pero yo en un ejercicio muy interesante de diálogo y de crítica con otros autores. Vamos a ver, espero tener tiempo como para poder hablar luego de esto, ¿verdad? Cómo se pone en contacto, en discusión con autores como Apple, por ejemplo, como otros, para ir pues articulando su proyecto filosófico. Si bien esta primera parte es como muy técnica de sentido filosófico, voy a tratar de ponerlo de la manera más clara posible, pero ahí sí, bueno, si ustedes necesitan pues interrumpirme, pues siéntanse en libertad de hacerlo, ¿no? Decíamos que hacia 1964 y 1970, si nos atenemos pues a lo que el autor va a plantear en este libro suyo, América Latina, Dependencia y Liberación, que es una recopilación de sus primeros escritos. Pensamiento de Dussel está como muy vinculado a una filosofía bastante influyente en la segunda mitad del siglo XX, que es la filosofía ontológica de Martin Heidegger, ¿no? Esta filosofía ontológica que trata, bueno, los problemas de la metafísica, ¿verdad? El sentido fundamental de la pregunta por el ser. Esa filosofía ontológica le va a servir a Enrique Dussel para reflexionar sobre las circunstancias de América Latina. Esa es una cosa muy característica de Dussel, ¿verdad? Bueno, no solamente de Dussel, sino de todo este núcleo de autores latinoamericanos que Argentina van a constituir
es este núcleo de la filosofía de la liberación, ¿verdad? Juan Carlos Escanone, ¿verdad? De otros autores de esta época, muy en sintonía también con otros latinoamericanos como Leopoldo Sea, como Salazar Bondi, gente que en los años 60 va a discutir mucho sobre si es posible una filosofía latinoamericana, si es necesario, ¿verdad? Y cuáles son las posibilidades. Y no tener una filosofía latinoamericana, qué condiciones debería de haber, ¿verdad? Entonces, es gente que está haciéndose estas preguntas de cara al marco histórico de los años 60, su marco histórico en el cual en América Latina hay una efervescencia de movimientos sociales, de luchas políticas, inspiradas en gran parte por la Revolución Cubana. También hay una tendencia, ¿verdad? Un movimiento cultural, en un sentido amplio, de volcarse hacia las raíces latinoamericanas, ¿verdad? Una búsqueda del ser, ¿no? Una búsqueda de la identidad. Entonces, en buena medida, no es raro que una filosofía como la de Heidegger, que dice que la pregunta fundamental, la pregunta del ser, haga eco en estos filósofos, ¿no? Entonces, habría que aterrizar esa pregunta de Heidegger, formulada desde Europa, desde unas categorías europeas, para darle vigencia a América Latina. ¿Qué es América Latina? ¿Qué somos los latinoamericanos, no? Y esta pregunta está bastante mediada, bastante condicionada, ¿verdad? Esa es la respuesta a esa pregunta, por nuestras propias circunstancias históricas, ¿verdad? Todo lo que hemos venido discutiendo a lo largo de estas sesiones, las problemáticas que han venido saliendo, bueno, la cuestión complicada, ¿no? Difícil de definir una identidad latinoamericana o unas identidades. La cuestión de la alienación, por ejemplo. Eh, una cuestión también que es muy propia del clima intelectual latinoamericano de los años 60, que si bien tiene un contexto económico, pues ese diagnóstico se traspola a otras áreas de la realidad latinoamericana, el problema de la dependencia, ¿no? En vale, este libro de Dussel se llama Dependencia y Liberación, ¿no? Una dependencia que no solamente económica con respecto a los centros hegemónicos, sino que es una dependencia cultural, es una dependencia intelectual y que se refleja en el tipo de filosofía que se viene produciendo, que muchas veces, como lo van a acusar gente como pues, estos autores que he mencionado, Salazar Bondi, Sea, etcétera, no es una filosofía auténtica, ¿verdad? Sino que es una filosofía trasplantada, ¿verdad? O que repite cosas de Europa, ¿verdad? Lo que están diciendo los europeos. Entonces, cuando hablo de filosofía auténtica, también uso intencionalmente un término eh, muy vinculado, muy vinculado a la filosofía de Heidegger, ¿verdad? Porque él habla de la necesidad. Bueno, Heidegger hablará que la cultura occidental ha perdido de rumbo el ser, ¿verdad? Ha perdido de vista el ser. Y que, digamos, el pensamiento, la cultura, todo se ha articulado en torno a una concepción de la vida, de la realidad, digamos, como muy operativa, muy manipulativa. Concebimos las cosas, las relaciones humanas, los seres humanos, la realidad como herramientas para algo, ¿verdad? Y esto es una cosa que Dussel va a tener muy presente. Herramientas para una tarea determinada, para un fin determinado, pero no profundizamos en la realidad, en el ser profundo, no ahondamos en el ser profundo de las cosas, ¿no? Entonces, somos presos de una existencia inauténtica de la Heidegger, ¿verdad? En la medida en que cobremos conciencia de nuestro proyecto de vida, en esa medida nuestra existencia será auténtica, ¿verdad? Porque cada existencia humana es única, es intransferible, ¿verdad? No se puede masificar. Traducido esto o leído esto desde América Latina es algo muy fuerte, porque es una forma también de reconocer que estructuralmente América Latina está presa de una existencia inauténtica. No puede, ha sido incapaz de ver su rostro, ha sido incapaz de reconocerse, ¿no?
Entonces, todas esas cosas que señalo son las cuestiones a las cuales va a intentar responder pues este Duce, que todavía está muy joven, ¿no? Que ha estudiado algunos años en Europa, que pasó una experiencia muy interesante en Nazaret, ¿verdad? Como trabajador manual, y que ha regresado a América Latina para plantearse estas cosas acerca de estos problemas del continente. No son solamente problemas de filosofía, digamos, especulativa, por así decirlo, ¿verdad? Sino que son problemas que atañen las estructuras históricas de América Latina. Por ejemplo, eh, va a hacer toda una reflexión muy interesante acerca del pensador o del trabajador intelectual en América Latina. Y en esa reflexión destaca una idea que quiero comentarles, ¿no? Eh, donde hace eh, una, una crítica a cierta manera de filosofar, que sería una forma de filosofar inauténtica, que no responde a las necesidades históricas del continente, sino que es una forma de engaño, una forma de sofística. Dussel va a decir, y por esta línea quiero irme en este momento, una cuestión muy importante. La reflexión filosófica eh, es, eh, es fundamental para una acción política transformadora. Si caemos en la cuenta de que América Latina es un continente dependiente, colonizado, enajenado, claro, es necesaria una transformación social radical, ¿verdad? Pero esa transformación social radical demanda de la teoría, demanda de la filosofía. Entonces lo que quiero leer es esto. Toda acción política necesita un humanismo, una antropología, una filosofía social que funde, que basemente su construcción prudencial. Sin un cuerpo de pensadores, todo movimiento político está llamado al fracaso, a caminar sin ruta, como si fuera un ciego. Entonces, bueno, esto llama mucho la atención por dos cosas. Primero, la importancia que le da Dussel al trabajo intelectual en los procesos transformadores. Bueno, no en balde Dussel, pues a su manera, ha ido acompañando diferentes movimientos políticos. De alguna forma, pues lo está haciendo actualmente en México. Eh, Eso por una parte, ¿verdad? El intelectual eh, debe estar en alguna manera involucrado, actuante en estos movimientos políticos desde su especificidad intelectual, ¿no? Es una cuestión bastante difícil, ¿verdad? Que da para pues, un enorme debate. Y no nos vamos a centrar en eso ahora. Segundo, y es lo que quiero remarcar, es esto. Toda acción política necesita un humanismo, una antropología, una filosofía social que la fundamente. Ese es el punto importante. Y eso marca bastante el proyecto de uso. Es necesario para pensar la transformación en América Latina, eh, darse la tarea de pensar las bases de la filosofía. Y está expuesto en este sentido, era un humanismo, una antropología, una filosofía social. Más adelante lo va a formular en términos de pensar una ética de la liberación para América Latina. ¿Y eso por qué? Porque esas reflexiones fundamentales van a posibilitar, entre otras cosas, tomar conciencia de qué somos. Dice en este ensayo, que es El trabajador intelectual de América Latina, que es del 64, que publicó una revista de su ciudad natal, ¿verdad? Mendoza. Latinoamérica debe dolernos, debe desesperanzarnos, debe tornarse problemática, debe ser el objeto mismo de nuestra reflexión. Y esto es un elemento central aquí en esta etapa. Pensar desde América Latina. Por ejemplo,
Eh, en, este, en esa situación de dependencia, de enajenación, Dussel dice precisamente que hay que hacer una labor de reflexión antropológica, de reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso va a hacérselo, va a formulárselo a modo de pregunta en un artículo suyo que también aparece en el año 64, en una publicación en Alemania. Si América Latina tiene pasado, un pueblo, una comunidad, una cultura sin pasado no tiene futuro, por cuanto la posibilidad real y profunda de un no ser todavía se enracina, se funda en la realidad y la densidad de los cimientos de lo acaecido por y en nosotros. Existencialmente, un niño no tiene futuro. El futuro le es atribuido por los adultos en cuyo mundo existe un pasado histórico. El que posee una historia, una conciencia del pasado viviente, la tradición, puede objetivar en que no la tiene su propia noción de futuro. Pero en verdad ese futuro no es real, sino ilusorio. Es un sueño o una utopía. Entonces América Latina todavía, al no reconocer su pasado, tampoco puede proyectarse en el futuro. Entonces es importante pues esa toma de conciencia por un lado, pero también eh, darse a la tarea de una profunda reflexión filosófica desde los fundamentos de la filosofía, desde una antropología que es la concepción del ser humano, eh, desde una ética, ¿verdad? Que tiene pues un ámbito fundamental porque estamos hablando de las relaciones con las otras personas y bueno, más adelante hablará de una política también, que tiene un ámbito fundamental en la estructura histórica. De ahí que Dussel va a hacer un ejercicio muy importante en esta primera etapa. Para hacer para llegar a plantear una antropología, es decir, una concepción del ser humano, eh, debemos primero entender que la antropología no es una perspectiva eh, totalmente autónoma. La antropología está vinculada a la ética, a las tradiciones éticas, ¿sí? Eh, las tradiciones éticas, bueno, el ámbito de la ética es el ámbito eh, del reconocimiento de los otros, ¿no? De la convivencia con las otras personas, el ámbito intersubjetivo que es fundamental para el ser humano. Entonces, para plantearse un humanismo desde América Latina, y siendo consciente de las vertientes culturales que lo influyen, Dussel va a hacer un ejercicio de reconstrucción crítica del humanismo en dos tradiciones culturales. Parecerá en esta primera parte que no aterriza en América Latina, pero lo que vamos a ir viendo se va a tejer con las reflexiones que hará Dussel sobre América Latina. Dos tradiciones importantes que influyen en América Latina desde la colonia eh, y que llegan, pues, obviamente por la vía justamente de los conquistadores, ¿no? Por un lado, la tradición occidental de raíz helénica, de raíz griega, pero por otro lado, que también es una tradición importante en la cultura cristiana occidental, aunque con sus transformaciones, la raíz semítica, el humanismo semítico. A estos dos humanismos, Dussel le dedica pues sendos libros con ese título, Humanismo Helénico, Humanismo Semítico. El humanismo helénico, que es el humanismo, la concepción antropológica de la cultura griega clásica, eh, va a tener una contradicción que voy a plantear más adelante. Esa contradicción va a ser esencial para entender muchas cosas que caracterizan la cultura occidental, ¿sí? Eh, hay que partir primero lo que he dicho, ¿no? La concepción de ser humano
está vinculada pues a la ética. No podemos conseguir el ser humano desvinculado de esta esfera de lo ético, ¿no? Segundo, al ponernos a estudiar, por ejemplo, a los griegos, la ética, pensamiento ético de Grecia, ¿cuáles serían como las fuentes fundamentales? Bueno, obviamente, pues los libros, los textos clásicos de filosofía, ¿verdad? Los textos clásicos de ética, la ética nicomaquea de Aristóteles, por ejemplo, las reflexiones sobre ética que encontramos en Platón y en otras fuentes filosóficas. Pero, ¿qué ocurre con esto? Eh, Estas formulaciones filosóficas son, digamos, como un momento posterior eh, de algo que va a caracterizar a las diferentes culturas. Es lo que Dussel va a llamar, a partir de un texto de Paul Ricoeur, el núcleo ético-mítico, que es algo que pertenece a todas las culturas. Es como el núcleo, como el centro de las concepciones del ser humano, las concepciones éticas y morales que hay en cada cultura. Entonces, este núcleo ético mítico, pensémoslo como una serie de círculos concéntricos, ¿no? Como un árbol, digamos, seccionado, eh, en cuyo tronco, pues sí está la corteza central, ¿verdad? El núcleo. Ese núcleo ético mítico eh, son todas las concepciones éticas, morales, antropológicas, ¿verdad? Lo que en una cultura, los valores, los valores, las aspiraciones, los paradigmas de conducta, los modelos de ser humano, etcétera, digamos, las aspiraciones morales de un pueblo, eh, que se encuentran formuladas en las tradiciones míticas, por ejemplo. Los grandes relatos míticos, por ejemplo, bueno, toda la mitología griega que es hermosa, ¿no? En nuestra mitología, los pueblos nuestroamericanos, en toda la tradición pues mítica, ¿verdad? Bíblica de los pueblos, del pueblo de Israel, todos los mitos, ¿no? De las diferentes culturas occidentales y no occidentales, bueno, eso forma el núcleo ético mítico. Ahí están condensados como como ese proyecto moral, ese proyecto del ser humano, ¿verdad? Esa aspiración a un deber ser, ¿verdad? Modelos de conducta, paradigmas, eh, aspiraciones humanas. Está, está ahí, está en esa forma, ¿no? Está en esas enseñanzas, ¿verdad? Está en toda esa tradición oral, está en los mitos, en las leyendas, ¿verdad? Eh, en todas estas tradiciones. Luego esto va a transmitirse o va a tomar cuerpo en un segundo nivel, que es, por así decirlo, el sentido común, ¿no? Los valores cotidianos eh, que predominan en una sociedad. De alguna forma, pues eso que está en el núcleo ético mítico, pues se convierte en una vivencia cotidiana, son los valores, las visiones del mundo, eh, los conceptos del bien y del mal, etcétera. Y en un momento posterior, eh, vamos a encontrar su formalización filosófica. De tal manera que, como dice Dussel, eh, no podemos pensar que Platón o Aristóteles se inventaron, por así decirlo, la ética, ¿verdad? Los principios éticos que van a plasmar en sus obras filosóficas, sino que estos principios éticos son parte de la cultura griega, son parte de la mitología, ¿verdad? Son lo que se transmite a partir de la mitología, la tradición oral, en el mundo cotidiano, etcétera. Entonces, ese núcleo ético es importante y está muy presente en cada pueblo. Y es importante reconocerlo, ¿verdad? En la medida que reconozcamos nuestro propio núcleo ético-mítico, más adelante Husserl dirá que es un núcleo, pues, ético, ontológico, ¿verdad? Ético y también del ser propio de cada cultura. Bueno, en esa medida podemos empezar a reconocernos, ¿no? Entonces, una cosa característica del humanismo helénico, voy a tratar de ser sintético con esto para ir avanzando en esta parte que más teórica,
Eh, hay una cuestión importante. La concepción del ser humano que hay en el humanismo helénico, en la cultura griega, es una concepción dualista. Hay una división entre el cuerpo y el alma. Pero el cuerpo sería como la parte inferior, que está, digamos, atrapada, como diría Platón, ¿verdad? Eh, perdón, más bien el cuerpo es lo que atrapa el alma sería la parte superior, la parte intelectual, el cristianismo dirían pues la parte espiritual que está atrapada en el cuerpo, ¿verdad? Dice Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces hay una división, ¿verdad? En esta visión, en esta perspectiva dualista que encontramos en los griegos. De tal manera que eso, y estoy simplificando demasiado, pues tienen ustedes el texto pues en la plataforma para que puedan leerlo con mayor calma, ¿verdad? Con mayor detenimiento, mucho mejor explicado por el autor. Eh, esa división entre el cuerpo y el alma equivale a otras cosas también en el ámbito de la vida cotidiana, de la vida social, ¿no? Va a justificar también la división fuerte que hay en la sociedad griega. ¿Por qué? Porque esta concepción griega, este humanismo griego, esta antropología griega, de alguna manera le concede solamente la condición humana, pues al hombre aristócrata, ¿verdad? Propietario, adulto. Las mujeres, los niños, los esclavos, los bárbaros, ¿verdad? Los metecos, ¿verdad? Los extranjeros que viven ahí, pues no son considerados plenamente seres humanos, porque serían más cuerpo que alma, ¿no? Una cuestión bastante fuerte ahí. Y otra cosa también muy interesante, que es la contradicción del humanismo helénico. La gran contradicción del humanismo helénico, ¿cuál es? Si nos vamos, digamos, a la historia de la cultura griega, ¿qué es lo que se nos dice? Bueno, que Grecia es la que nos heredó, por ejemplo, el concepto de democracia, el concepto de política, y es cierto, la política tiene un papel importante en la cultura griega, ¿no? Lo encontramos en Platón, en Aristóteles, bueno, en todos estos clásicos, ¿verdad? Del pensamiento griego. Y además, bueno, dirán que la política es importante para poder ser humanos a cabalidad, por una parte. Y por otro, que la política está formulada en función de un bien común, el bien de la polis, ¿verdad? De la ciudad, que no solamente pues la ciudad geográfica, sino la ciudad como el cuerpo de ciudadanos. Luego, cuando digo ciudadanos, pues los ciudadanos hombres, ¿verdad? Propietarios, aristócratas, ¿no? El cuerpo de los ciudadanos, que deliberan, que discuten en función del bien común. ¿Cuál es la gran contradicción del humanismo helénico? Que mientras hablan de un bien común, de un bien político para todos, eh, el paradigma de virtud para el griego no va a ser tanto el del hombre político, sino más bien el del sabio, el filósofo, que va a aislarse del ruido, ¿verdad? Se va a aislar de la ciudad. Entonces se habla de una virtud solitaria, una solitaria bonitas, como dice Dios, en la cual, bueno, el filósofo que aspira eh, a salir de esa cárcel del alma que es el cuerpo, también debe ser, en la medida de lo posible, ajeno a los problemas políticos y dedicarse a la reflexión, ¿verdad? A la vida teorética. Entonces, esa es la gran contradicción, ¿no? La gran contradicción que viene de esta visión dualista y que de alguna manera permea la cultura occidental en el sentido de que se crea en toda la tradición de pensamiento, bueno, esta idea de la superioridad del cuerpo sobre el alma y bueno, y estas cosas que se van derivando, ¿verdad? Estas discriminaciones que se van derivando a partir de esta concepción dualista. Y esta idea de que se es más humano en el sentido de que, bueno, uno logra eh, tener como una inteligencia independiente de las necesidades materiales. Y eso, bueno, es algo que va a marcar mucho a la cultura occidental y a las cosas que vamos a ver más adelante.
En la cultura semítica, por otra parte, vemos una concepción íntegra del ser humano. No hay un dualismo, sino que encontramos que hay una, inter, una integración bastante grande entre pues, el cuerpo, es decir, la carne de los semitas, eh, pues esa cuestión que traducimos como alma, pero sería como el soplo divino, ¿verdad? Eh, y el corazón humano. El humanismo semita, no solamente desde la tradición judía, ¿verdad? Sino que de todo este ámbito, incluye también la tradición egipcia antigua, eh, va a concebir al ser humano como necesitado. Dadas las condiciones pues, inhóspitas del desierto, se palpa la necesidad, ¿verdad? De ahí que el humanismo semita, pues, plantea justamente que lo que define al ser humano no es, digamos, como un intelecto superior al cual habría que aspirar, sino que es la condición de necesidad, la condición de necesitado, de hambriento, ¿verdad? De viuda, de huérfano, de desamparado, de extranjero en una tierra ajena, etc. Entonces, estas cosas van a ser importantes también para poder comprender todo el análisis que hará Dussel sobre las situaciones en América Latina. El humanismo helénico, que va a extender su influjo hacia el humanismo occidental, hemos dicho que hemos partido de un dualismo antropológico, pero también hemos partido de una concepción que va a ser fundamental acá. El bien supremo es el uno, ¿verdad? Un principio único. Si, si ustedes van a cualquier historia de la filosofía, pues de Grecia, encontramos que hay un empeño de buscar un principio único del cual se desprende todo lo demás, ¿verdad? Eh, la realidad es única, ¿verdad? Es una totalidad única, cerrada, fuera del mal, fuera de esa totalidad, lo que quería sería el mal como una negación o como una ignorancia de la totalidad, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento griego que va a tener pues, su influjo en Occidente, un pensamiento que parte de una idea de una totalidad excluyente. Fuera de esa totalidad está el mal, ¿verdad? Es esta visión, por ejemplo, que tiene pues la cultura griega de sí misma, ¿no? Fuera del ámbito cultural griego que hay los bárbaros. Está fuera de la totalidad, es ajeno, ¿verdad? Es bárbaro, es malo. Entonces, en Occidente se va perfilando esta concepción ética y antropológica de esa totalidad excluyente, por un lado, y por otra parte, bueno, pues la idea de un principio único y de un sujeto único, racional, ¿verdad? Que va a excluir a los otros sujetos. De ahí vamos a entender un poco cuál es el salto que va a dar Enrique Dussel, ¿no? Ese pensamiento occidental va a construir esa ética a partir de esa totalidad excluyente. Ahora, ¿cómo se puede superar eso? Eso que es algo característico de la filosofía occidental, no solamente de la filosofía, sino que va a constituir, digamos, una forma histórica de relacionarse de los centros de poder colonial hacia las demás regiones del mundo, ¿no? Es la imposición de una totalidad y de una exclusión del otro, ¿no? El otro es el que no soy yo. Entonces, una visión totalitaria es excluyente y es una visión en la cual la alteridad, lo distinto, o bien se subsume, ¿verdad? Se asimila a la propia totalidad o se excluye, se combate, ¿verdad? Incluso se llega al aniquilamiento, ¿no? La crítica, el elemento en el cual Dussel encuentra eh, un elemento de superación de esta visión de la totalidad del pensamiento occidental es el pensamiento de Emmanuel Levinas, un pensador eh, judío lituano del siglo XX,
eh, plantea la necesidad de superar esa concepción filosófica occidental, a partir del reconocimiento del otro, ¿no? ¿Qué pasa con la filosofía occidental? Que se ha centrado en la figura de un sujeto abstracto, sujeto que conoce el objeto, pero ha olvidado algo fundamental, que es el rostro de los otros, el rostro de la otra persona. Entonces, Levinas va a insistir mucho en esto, que es importante el encuentro con el otro, el encuentro con el prójimo. Y esto se retrotrae a las tradiciones éticas, semíticas, ¿verdad? Es reconocer al otro en la persona necesitada, en la viuda, en el huérfano, en el extranjero, ¿verdad? En el que está en una situación de desventaja. Es reconocernos con ese otro. Pero ese otro no podemos asimilarlo, pero subsumirlo, digamos, a nuestra totalidad. ¿Por qué? Porque cada otro, cada otra es una presencia distinta, es una presencia intransferible, inimitable. No se puede, no podemos totalizar, no podemos abstraer pues, el rostro del otro. La otra persona siempre nos va a sorprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su propio ámbito, tiene su propia libertad, tiene su vida, tiene su forma de ser, ¿no? Su forma de darse a la realidad. Entonces, eso no lo podemos conceptualizar, ¿verdad? No lo podemos abstraer. Entonces, lo que hace el pensamiento occidental es justamente este ejercicio de abstracción del otro, ¿no? Lo abstraemos en categorías conceptuales para asimilarlo, definirlo, conquistarlo mejor, ¿verdad? Dominarlo mejor. Pero esta es una relación violenta. Pero más adelante se hablará de violencia epistémica, ¿verdad? Como dirá Piñolo y otros autores postcoloniales. De alguna manera, pues esta visión es violenta, porque trata de asimilar a una totalidad ya dada, la totalidad del pensamiento occidental, lo que le resulta distinto, ¿verdad? Se subsume la alteridad. Eh, Desde, digamos, una visión androcéntrica, bueno, a las mujeres, ¿verdad? De una visión eurocéntrica a los pueblos no occidentales, etcétera. Entonces se subsume, ¿verdad? Se absorbe, se sintetiza, ¿verdad? Se colonializa, o si no es posible hacerlo, bueno, es la violencia, ¿verdad? Siempre hay violencia, de todos modos, ¿verdad? La aniquilación, etcétera, el dominio violento eh, de esa autoridad, de esa alteridad, pero entonces leído esto en clave latinoamericana es bastante interesante, porque a partir de ahí podemos reflexionar sobre este problema que había planteado Dussel al principio, reconocer la propia historia, reconocer el rostro de América Latina, ¿no? En ese sentido encontramos una obra suya posterior, ya estamos hablando de los años 60, que es para una ética de la liberación latinoamericana. No voy a extenderme demasiado, solamente voy a rescatar algunas cosas de esto. Es en esa ética donde justamente aparece toda esta reflexión sobre Levinas, ¿verdad? Sobre la totalidad, sobre el otro, ¿no? Eh, esta, esta concepción habla justamente de cómo la filosofía occidental construye toda una concepción de totalidad, ¿verdad? Es una totalidad cerrada, una totalidad excluyente. Claro, desde la misma historia filosófica europea, se ha intentado romper con esa idea de totalidad, ¿sí? Eh, no voy a extenderme mucho en ello, pero habría que pensar, por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? Cómo se ha caído en la cuenta que es una visión cerrada de la totalidad, eh, pero no se ha logrado ir más allá de esa totalidad, no se ha logrado ir afuera de esa totalidad excluyente, como sería como una especie de burbuja, por así decirlo, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería el reto? Ir más allá, ir afuera. Entonces, por eso Dussel hablará de una exterioridad, ¿verdad? Con Levinas. Habría que pensar desde la exterioridad de la totalidad. Y de ahí que vaya formulando una serie de categorías de reflexión muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, como él mismo lo dice, más o menos en esta época habla de que es importante un pensamiento posmoderno, no en el sentido de cómo lo va a tratar, bueno, pues la filosofía europea más adelante, ¿no? Sino que es un primer tanteo, ¿verdad? Una primera intuición para pensar una filosofía que vaya más allá de la modernidad filosófica occidental, pero más bueno, que como digo, puede interpretarse de diferentes formas. eh, a lo que apunta es algo que va a explicitar después, de una manera mucho mejor formulada, eh, un pensamiento transmoderno, un ir más allá de la modernidad, un ir irse a la exterioridad, lo que queda excluido. ¿Y qué es lo que queda excluido? Pues justamente el resto del mundo, el resto del pensamiento, el resto de filosofías. Entonces, el pensamiento occidental es esa totalidad clausurada en sí misma, que solamente reconoce como válida, pues lo que se le parece, habría que irse a lo que está afuera, a la exterioridad. Nosotros somos parte de esa exterioridad. Asia, África son parte de esta exterioridad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por lo menos en el caso de América Latina no podemos como reconocerlo de una manera tan inmediata, porque todos los mecanismos de colonización, de enajenación, están muy marcados, ¿verdad? Es muy difícil reconocernos. Somos parte de esa exterioridad, aunque pensemos que somos parte de esa totalidad, ¿verdad? De colonizador. Entonces, por eso se habla de un pensamiento transmoderno, un ir más allá. Por eso también otro de sus escritos va a hablar que es necesario hacer una metafísica, ¿no? La palabra metafísica, que es la reflexión, digamos, fundamental, filosófica por el ser, literalmente significa más allá, ir más allá, ¿verdad? De la física, más allá, la concepción griega, ¿verdad? Más allá de los cuerpos, ¿verdad? Más allá de este mundo objetivo. Pero en términos radicales, desde América Latina, una metafísica sería ir más allá del pensamiento totalitario occidental. ¿Y qué significa esto? Bueno, no significa eh, negarse a dialogar con el pensamiento occidental. Entonces lo hace todo el tiempo, ¿no? Sino recibir críticamente este pensamiento occidental, pero también, y esto es muy importante, pues esta forma de hacer escuchar el pensamiento de todo lo que ha quedado excluido, lo que ha quedado fuera de esa totalidad, ¿no? Lo que está en esa exterioridad. Entonces, un pensamiento transmoderno es eso, ¿verdad? Eh, Pensar otras formas, otras maneras de entender la modernidad, que no tiene que ser necesariamente una sola, ¿verdad? Y esto es una cuestión muy interesante en la reflexión de Husserl, pensar eh, en todas estas formas plurales, distintas de entender la modernidad, ¿no? Eh, el pensamiento de la totalidad dominante es, como decimos, un pensamiento cerrado, es un pensamiento de lo mismo, pensamiento de la mismidad, ¿verdad? Eh, que de alguna manera va en contra, por así decirlo, de la misma de la misma lógica, digamos, como de las mismas, del mismo sentido, incluso de las relaciones humanas. Las relaciones humanas, y Dussel lo va a construir muy bien en el primer capítulo, en el primer libro de Para una ética de la liberación latinoamericana,
La condición humana se puede entender como una condición del cara a cara, una condición, una relación con el rostro del otro, con la figura del otro, con esta proximidad con el otro. Desde su nacimiento, el ser humano que irrumpe en una familia es ya un otro, es una vida completamente nueva y que se va haciendo en la medida que tiene estas relaciones con las otras personas, con la madre, con el padre, eh, el mismo nacimiento, el mismo hecho de nacimiento de una vida humana nueva ya implica esta relación de cara a cara con el otro. Son los momentos para Dussel fundamentales, ¿verdad? La erótica, que sería pues el encuentro amoroso de las personas, eh, el nacimiento de una vida nueva, que es la pedagógica, ¿verdad? Esta forma en la que esta vida nueva, inédita, fascinante, que no la podemos encapsular, ¿verdad? Que de ningún modo podemos decir, bueno, una niña es un clon de la madre o del padre, puede tener cosas de ellos, ¿verdad? Pero es algo radicalmente distinto, ¿verdad? Es una alteridad completamente distinta. Se va haciendo en esta relación pedagógica y que eh, en, esta, en este sentido también va a ampliarse una relación con nosotros otros, con las otras personas, con las otras alteridades, que es la política. Un sentido pues muy amplio, ¿no? Eh, entonces, ni siquiera es viable humanamente pensar en una totalidad cerrada, una totalidad encerrada en sí misma, ¿no? Pero de alguna manera el pensamiento occidental cae en eso, ¿no? Es una especie de visión, digamos, como muy espejo, ¿verdad? Un tanto narcisista, podríamos decir, fuera de lo cual lo que le resulta ajeno, bueno, es patológico, es malo, es pecaminoso. Entonces, o hay que domesticarlo, hay que conceptualizarlo, bueno, hay que dominarlo o someterlo, ¿verdad? Eh, en ese sentido, es una visión muy crítica, esta forma de ver las cosas, y que se va a caracterizar eh, por por un acercamiento o por una perspectiva de lo que Dussel llamará eh, una analéctica, ¿verdad? La analéctica sería también una forma de comunicación, una forma de vinculación con nosotros distinta, ¿no? En contraposición a la dialéctica filosófica. La dialéctica filosófica, y no en el sentido pues, de Marx, sino que encontramos, por ejemplo, en Platón, eh, bueno, es una forma de pedagogía filosófica basada en el diálogo, supuestamente, ¿no? En realidad, los diálogos platónicos, que son sumamente interesantes, ¿verdad? Son más bien la forma en que el maestro, pues el Sócrates, que va a guiar Platón en sus diálogos, va a hacer llegar a sus alumnos, a su interlocutores, a las conclusiones que él quiere llegar, que sería la verdad, ¿no? Más bien, entonces habría que hacer como un ejercicio de analéctica. ¿Por qué? Porque esa dialéctica cerrada es estar dentro de una totalidad clausurada. La analéctica se abre a la diversidad, ¿no? Se abre a la exterioridad. Entonces, una filosofía liberadora debe pasar por este momento analéctico. No es una filosofía que ya traiga unas enseñanzas, pero las cuales hay que persuadir a los pueblos, ¿verdad? Para que las adapten y que el filósofo sea como su salvador, ¿no? Eh, Sino que es esta pedagogía, ¿verdad? Esta filosofía pues más dialogante, más abierta. Entonces, con todos esos asuntos ya planteados, eh, podemos hablar ya de un giro descolonial explicitado, que es la parte más, eh, bueno, más vinculada directamente pues a todas estas cuestiones, ¿no? Pero creo que ha sido importante como hacer este punto de partida, quizá un tanto largo, para poder ver lo que va a plantear Luz. Hay una obra suya
que es 1492, El encubrimiento del otro, que fue una serie de conferencias que pronunció en el contexto del quinto centenario del llamado descubrimiento de América. Y aquí encontramos una reflexión muy interesante en varios sentidos. Primero, es toda una reflexión eh, sobre cómo entender la modernidad, sobre en qué momento empieza la modernidad, por un lado. Por otro lado, también es una reflexión eh, sobre cómo la perspectiva eurocéntrica va creándose, cómo se va configurando un sentido de identidad eurocéntrico. Y por el otro, cómo esto también está muy ligado a ciertos procesos históricos, ¿no? Y es una obra, es un libro muy importante. Voy a colocárselo en la plataforma para que puedan leerlo. Es un libro muy interesante eh, porque, claro, ya muchas de estas cosas ya se han discutido bastante. Bueno, el resultado fue muy novedoso en su época, pero creo que tiene todavía muchísimas cosas como muy iluminadoras acerca de determinadas creencias, determinadas concepciones que se han vuelto eh, como sentido común alrededor de estos temas, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, esta cuestión de la centralidad de Europa, ¿no? Los países del norte, realmente podríamos hablar que esa centralidad, bueno, ha sido, digamos, pues eterna, se ha dado siempre, o qué pasa con eso, ¿no? Entonces, es un libro que creo yo permite como historizar determinadas concepciones acerca claro, el hecho del descubrimiento, del llamado descubrimiento, ¿no? De la conquista, etcétera. Eh, pero ver también cómo es que se va configurando una conciencia de Europa como lugar central de la humanidad. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿No? Eso es el asunto importante acá. El título creo que es bastante claro. El encubrimiento del otro. Es una referencia a todo lo que hemos venido hablando. ¿Quién es el otro? El otro es, obviamente, América Latina. Son los países, los pueblos colonizados, son los pueblos indígenas, son los esclavos negros secuestrados de África y que han sido trasladados a América para el trabajo esclavizado. Eh, es justamente ese otro, es esa exterioridad, ¿no? Es un juego de palabras, ¿verdad? Entre el descubrimiento y el encubrimiento. El encubrimiento es justamente esa operación ideológica en virtud de la cual eh, la exterioridad, en este caso los pueblos de América Latina, eh, se ha visto subsumida, ¿verdad? Se ha visto negada, eh, se ha visto encubierta, ¿verdad? Más que descubierta, encubierta. Profesor, Dígame. una pregunta. En el video que nos puso, Dussel eh, explica esa fecha de 1492 y que él la pone como el inicio de la modernidad en, en relación en contraste con otras fechas que se han propuesto. Él dice, se ha propuesto por ejemplo, la fecha creo que él menciona Descartes, Ujú. no recuerdo qué otras fechas. Eh, Ahora,
pero no recuerdo, lo que no recuerdo es por qué es tan importante para Dussel fijar la fecha de 1492 como el inicio de la modernidad. O sea, ¿cuál es la razón principal que eh, él aduce que es tan importante esa fecha, la modernidad? Es decir, yo sé que para Dussel 1492 es importante, para nosotros los latinoamericanos es importante, pero ¿cuál es la razón de fijar un evento específico? Ahí es donde no le capté por qué discutir sobre dónde comienza la modernidad. Eso es lo que no me quedó tan claro. Muy bien, es una buena pregunta, es una pregunta, yo creo, fundamental en toda la argumentación de Dussel. Eh, bueno, claro, reflexionar críticamente la modernidad es importante porque de alguna manera, aunque se le llame, algunos le llaman posmodernidad a este periodo, es un momento en el cual pues atravesamos de alguna forma que ha definido mucho eh, pues, la fisonomía del mundo, la fisonomía de América Latina. Eh, Realmente ha sido un fenómeno que ha marcado la humanidad entera, ¿verdad? Eh, entonces, claro, como usted decía, hay diferentes periodizaciones sobre la modernidad, ¿no? Eh, Usted habla de Descartes, yo creo que es importante porque lo vamos a traer a cuenta en un momento. Eh, para Dussel, la modernidad empieza en 1492 porque, claro, esto significa el momento en el cual eh, Europa deja de estar, por así decirlo, geográfica, geopolíticamente clausurada a un ámbito, bueno, relativamente pequeño en el mundo, y a partir de ese momento encuentra las condiciones materiales, las condiciones históricas para expandirse globalmente, para expandir su poder político, su poder económico, su cultura a nivel global. Entonces marcaría como un parteaguas histórico, ¿verdad? Innegable para Dussel. Claro, veíamos la clase pasada con Juan Blanco, que eso también, bueno, pues muchos autores lo debaten con Dussel, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva de Dussel, 1492 es importante en ese sentido, porque marca como el inicio de esta expansión de Europa, marca, digamos, un momento histórico en el cual Europa se va a convertir en un centro de poder mundial, ¿verdad? Y a partir del cual, bueno, va a extenderse, va a influir el resto del mundo, ¿no? Y claro, se ve entonces como una dinámica en la cual Europa puede imponer, pues, este concepto de modernidad, bueno, no solamente es un concepto filosófico, sino que es un concepto del ser humano, de las relaciones sociales, de la política, etcétera, puede imponer su, su ética, su concepción del ser humano, sus instituciones, entendidas como las únicas válidas, ¿verdad? De ahí creo que es importante recuperar esta idea de la totalidad, ¿verdad? Sería un momento en el cual es posible para Europa imponer esa totalidad al resto del mundo y instaurar una nueva dinámica en la cual pues el otro, la alteridad, la exterioridad, queda marcadamente pues afuera de la totalidad, ¿verdad? Debe verse digerida, subsumida por la totalidad o verse excluida, ¿verdad? Combatida, etcétera. Entonces, por eso es muy importante esa periodización para Dussel, ¿no? No sería tanto bueno,
como podríamos verlo en ciertas historias de la filosofía, ¿verdad? Pensar que la modernidad empieza con el pensamiento cartesiano, que ya es un poco posterior, o con la Ilustración francesa, por ejemplo, la Revolución Industrial. Más bien para Husserl, empieza justamente con este momento histórico, ¿verdad? Implica un movimiento distinto, ¿no? Implica una ruptura con respecto a lo que venía desarrollándose. Antes de 1492 no podemos hablar de una historia mundial, es decir, una historia en la cual estuvieran integrados, vinculados estrechamente, pues, bueno, todo el orbe terrestre, ¿no? Estamos hablando de una historia mundial, una historia hegemonizada por Europa, que rompe con lo que había sido hasta relativamente hace poco tiempo, ¿no? Entonces se plantea que Europa era, antes de 1492, una región periférica, ¿verdad? Sometida a, pues, otros sistemas mundos, por ejemplo, o a otros órdenes, ¿verdad? Como el mundo musulmán, había sido como muy periférica. 1492 le permite no solamente salir de la periferia, sino que imponerse, ¿verdad? Ya como un nuevo centro. Entonces hay una conciencia, también esto es importante, ¿verdad? Hay un cambio en la conciencia, en la autoconciencia de esta región del mundo. Samir Amin ha hablado de eurocentrismo. El eurocentrismo, que es esta ideología según la cual todo está centralizado, ¿verdad? Todo está legitimado a partir de parámetros, paradigmas europeos, ¿verdad? O de América del Norte. No es una cuestión espontánea, ¿verdad? Tiene que ver con este tipo de relaciones que van conformándose y tiene que ver con este cambio de conciencia. Husserl, en el descubrimiento del otro, va a plantear que el hecho de llegar a la conciencia de ser el centro del mundo, de ser el, el conquistador, de ser el colonizador, ha sido un proceso que ha requerido, pues, pasar por diferentes etapas, ¿no? Y estas etapas están vinculadas siempre con la relación con el otro, en este caso con los pobladores de América, y también incluso con la manera en la que se construye América desde la perspectiva eurocéntrica, ¿no? Así que ustedes van a ver que hay un diálogo muy interesante con una obra histórica, que es recomendable leerla también, que es La invención de América, de Edmundo O'Gorman. No voy a centrarme mucho sobre este sitio O'Gorman, sino en la manera en que Dussel las lee, ¿verdad? O lo que quiere decir con esto, ¿no? Para Dussel, hablar de invención de América es hablar de la manera en que los primeros exploradores, bueno, tanto Cristóbal Colón como esos primeros exploradores europeos, van a referirse a los nuevos, entre comillas, territorios, ¿verdad? Sectores descubiertos por ellos, según ellos, ¿no? Claro, no son nuevos porque ya había gente acá y no es necesario que alguien lo descubriera, ¿verdad? Pero es esta visión, ¿no? Eh, Hay una invención, digamos, me encontramos en Colón muy fuerte y en otros exploradores, de América, de las tierras del Caribe y de América continental como supuestas regiones de China o de la India, ¿no? De ahí pues esta forma de llamar a los americanos indios, ¿no? Es una invención de América como un rincón del Asia, ¿verdad? En ese imaginario europeo, ¿verdad? Colón ha descubierto una ruta expedita para llegar a las Indias, ¿no? A las Indias occidentales, ¿no? Todavía eso de las Indias occidentales
pesaba mucho, ¿no? Todavía se conocía así a las islas del Caribe, en pleno siglo XVIII, XIX, como Indias occidentales, ¿no? Pero eso luego va transformándose, después de la muerte de Colón. Colón jura que ha descubierto pues una ruta más fácil para llegar al Asia y muere en esta convicción. Como lo dice Dussel, Américo Vespucci y otros van a darse cuenta que es una tierra distinta. Es la idea, pues la invención del continente descubierto, ¿no? Entonces, de alguna manera es una imposición, una atribución de unas determinadas cualidades a una tierra, a una población que es la exterioridad del europeo. De ahí también una serie de cuestiones eh, muy interesantes. Pueden encontrarlo en un libro que se llama La disputa de las Indias de Antonello Yermi. En la forma en que Europa va, bueno, los intelectuales europeos van creándose ideas sobre América, sobre sus pobladores, sobre sus paisajes, ideas que van, digamos, desde cuestiones muy absurdas, ¿no? Los monstruos que pueblan América, el tipo de seres cuasi humanos, caníbales, gigantes, monstruosos que habitan América, lo nocivo del clima tropical, bueno, todas esas ideas que forman parte del imaginario europeo. Entonces, eso es parte de la invención de América, ¿no? Y claro, hablar de una invención de América es hablar de esta relación con el otro, de esta relación de imposición al otro. No es una relación simétrica en la cual se ha sentado pues, el europeo y el americano, bueno, a reconocerse, a escucharse mutuamente, sino es la atribución del europeo hacia el americano de determinados rasgos, ¿verdad? Desde una forma de nombrarles, indios, ¿no? Hasta otras cosas, ¿verdad? Hasta toda esta atribución que fue muy célebre, que empezó, que de alguna manera creo que pesa bastante, eh, este desconocimiento de la humanidad del indio, ¿no? Todos esos debates que se dieron en ese momento entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Toda esa cuestión tiene que ver con esta configuración de la conciencia del colonizador, que pasa de ser, digamos, el descubridor del lugar a ser el conquistador. La figura paradigmática que analiza Dussel aquí es la de Hernán Cortés. Y luego, pues, la del colonizador. Entonces, se trata, bueno, como de estas figuras históricas que van mutando, ¿verdad? Que se van transformando y que expresan esta relación de dominación con respecto a Europa, ¿no? De América Latina. ¿Qué pasa? Que hay una relación que siempre se define justamente en vinculación con el otro, en vinculación con el colonizado. Eh, el colonizador se reafirma a sí mismo en su carácter de conquistador, de colonizador, ¿no? Entonces, antes de que René Descartes, en el siglo XVII, eh, reafirmara, digamos, bueno, pues toda una concepción del ser humano con esta famosa frase de yo pienso. Antes del yo pienso, para Dussel, Europa o los conquistadores han dicho yo conquisto, ¿no? Es decir, yo reafirmo, yo reafirmo mi mismidad en la manera en la medida en que yo conquisto, en la manera en que yo me impongo
violentamente a los otros, porque se trata justamente de un proceso de imposición violenta, ¿no? Un proceso en el cual se impone unas relaciones políticas, sociales, pero también una cultura, ¿no? Una religión, una forma de ser de manera violenta, ¿no? Y en esa forma, bueno, encontramos justamente eso. El yo conquisto es la reafirmación de la totalidad, ¿verdad? La reafirmación del uno, de ese principio excluyente que se da en la persona y en la dinámica del conquistador, ¿no? Y que va a excluir, bueno, a los otros. Profesor, otra pregunta. Bien. Sí me quedó claro ahora eso de la dominación, porque Europa entonces, a partir de, digamos, de 1492, emerge como un dominio, como un poder sobre un centro hegemónico. Ahora, cuando usted habla de la conquista, por ejemplo, realmente la conquista nunca se, nunca, en mi opinión, no sé cómo lo ve usted. O sea, la conquista nunca paró, nunca ha parado, nunca se ha detenido. Pasó de ser, digamos, de una conquista eh, tipo de adquirir tierras a una conquista económica. Y ahora lo que se da es que todos los adjetivos que usted estaba usando para la conquista política se aplican para la conquista económica. Me estaba haciendo ese paralelismo. Destrucción, eh, atropellos, etcétera. Me llama la atención que ahora, claro, ya no es un centro, ya no hay un solo centro hegemónico. Eso me ha quedado claro en todo esto. Ahora hay varios centros hegemónicos. Ya no es Europa como el único, sino que ahora está la China, el Asia, digamos, ¿verdad? Norteamérica o el norte, quizás el centro todavía mantiene su poder económico y el África sí, quizás, pero, pero los centros han cambiado, centros. Ahora los centros hegemónicos son otros y como que la conquista ahora se trata de ver quién eh, acapara más, quién, quién logra eh, adquirir más a través del poder económico. ¿Y cómo se ve eso? La competencia, por ejemplo, que hay entre China y los Estados Unidos, que eh, es increíble cómo dos poderes económicos están peleando y los Estados Unidos, claro, con sus aliados y China con sus aliados. Entonces, eh, hay alguien que habla, que ha estudiado cómo la historia, digamos, pasó de ser una historia de conquista política a una conquista. Y creo que Duce lo hace un poco, pero no sé, no lo he leído, no he leído todo de Duce. No sé si él habla acerca de cómo ya ahora es una conquista, como que es una guerra económica. Ya no es una conquista estilo de antiguo, sino que otro tipo de poderes económicos. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, todo ese ámbito
las discusiones sobre la dependencia económica y cultural de América Latina, en la cual, bueno, también la filosofía de Dussel es una parte. Hay una conciencia de que América, de que, bueno, que la colonización es, bueno, una dinámica históricamente vigente, ¿no? Porque, claro, no solamente es la conquista, ¿verdad? La colonización, pues, al estilo, pues, de ese periodo, ¿no? El siglo XV y XVI, sino que también es, bueno, las relaciones de dependencia, ¿no? Económica, social, política, y sobre todo lo grave que es la conquista, la, la colonización cultural, la colonización mental, ¿no? Eh, Dussel es muy consciente de esto y por eso es importante como hacer todo este rastreo acerca de las raíces de esas relaciones, ¿no? Es muy, muy, muy interesante también la, la forma en que ustedes pueden verlo en el texto del descubrimiento del otro, eh, la forma en que filosóficamente Europa va planteando esta visión excluyente, ¿no? Esta visión totalizadora. Eh, por ejemplo, hay un autor muy, muy interesante, ¿no? En la filosofía moderna, que es Immanuel Kant, ¿no? Que bueno, hay un texto suyo, es un texto bastante corto, bastante breve, que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es un texto bastante conocido de él. Eh, Hay una frase célebre muy, muy hermosa de ese texto donde dice, bueno, la ilustración podría resumirse en esta frase, atrévete a pensar, ¿no? Eh, y luego hace una condena, ¿no? Hacia quienes no quieren atreverse a pensar por cuenta propia, quienes no se quieren atrever a, a llegar a ese ejercicio autónomo de la razón, los cuales son presos de una inmadurez culpable. Esa es la forma en que Kant les llama. Eh, Leído esto desde el contexto de la época, estamos hablando del siglo XVIII, Kant lo que está diciendo es los pueblos colonizados, no europeos, son presos de esa inmadurez culpable. No han podido consumar la ilustración, sino que siempre necesitan de la tutela de los que somos mayores de edad, es decir, de los europeos. Y esto que podría pensarse, bueno, es una lectura quizás muy exagerada de Dussel, no lo es tanto porque, fíjense, Dussel quizás no había leído esa fuente, pero bueno, reconstruye muy bien el contexto. Hay un libro de Santiago Castro Gómez que se llama La Ibris del punto cero. En ese libro, Castro Gómez va a traer a cuenta unos escritos de Kant que no son tan conocidos, unos escritos creo que se llaman de geografía moral. Kant va a hacer una división del mundo, de poblaciones del mundo a partir de la raza. Ahí hablará por primera vez de raza blanca, de raza amarilla, raza negra, la raza roja, que serían los nativos americanos, y dirá que es la raza blanca la que es portadora de la cultura, la que es portadora de la ilustración, y las demás, bueno, en cierto modo, van a ser razas menos dotadas, pero la inferior a todas sería la raza negra, ¿no? En ese texto de geografía moral. Entonces, filosóficamente se construye esta idea
Europa como el centro de la cultura, el centro de la humanidad. ¿Eh? Y esta idea del otro como un menor de edad, ¿verdad? Como una especie de incapacitado, es lo que va a fundamentar también una idea que es muy propia de la modernidad, la idea de historia universal, ¿no? ¿Qué es esta la idea de la historia universal? Bueno, la idea según la cual eh, hay una única historia, ¿sí? Hay una única historia desde la más remota antigüedad hasta el momento presente, y esa historia de la humanidad, esa única historia, sería una historia que arranca con con las civilizaciones antiguas del Asia, pasa por Grecia y culmina en Europa, culmina en la modernidad europea. Pues esa historia, esa idea de historia universal que muchas veces como que la damos por sentada, es una historia que hace desde el pensamiento europeo. Hegel, en sus lecciones de historia universal, va a hablar justamente de esta idea. Una historia universal que iría arrancaría con la infancia de la humanidad, que serían los grandes pueblos asiáticos, ¿no? De la antigüedad, la adolescencia, que sería Grecia, y la etapa madura, que sería la cristiandad romano-germánica, ¿sí? Cuya culminación sería, pues, el racionalismo europeo del siglo XVIII, ¿verdad? Y su capacidad de imponerse al resto del mundo. Que queda excluido, obviamente África. África que ha sido la cuna de la humanidad, ¿verdad? Si somos como muy acuciosos con ello. Queda excluida África. Y América, pues se le ve como Hegel lo ve como una región vacía de historia, ¿eh? Y que quizás por afinidades étnicas, solamente América del Norte tendrá como la capacidad de hacer historia, porque sería parte de esta cristiandad romano-germánica, ¿no? Fuera de ello, Asia ya pasó su tiempo, África no tiene nada que ofrecer, y América, bueno, América Latina es un lugar vacío, ¿no? Un lugar vacío. Incluso como lo vemos, esta forma de narrar la historia, de pensar en un occidente como un centro del mundo, es también una construcción ideológica, ¿sí? Una construcción ideológica, porque esta idea del centro del mundo es una idea que tiene justamente su origen en esta expansión mundial de 1492, y que va a narrar la historia, va a falsear la historia en cierta forma, porque dirá que la gran historia de la humanidad empieza con Grecia realmente, Grecia como parte de Occidente. Y aquí, como lo documenta muy bien Dussel, Grecia no la antigua Grecia en su tiempo no se siente parte de Occidente, al contrario, el llamado Occidente es parte de los bárbaros, ¿no? Va a ser a partir de los románticos alemanes del siglo XVIII, bueno, en esto Hegel, bueno, parte de todo ese movimiento también, de la construcción de una Grecia europeizada, de una Grecia blanca, sin tomar en cuenta que eh, la cultura griega no se puede entender sin las influencias asiáticas y las influencias africanas, en particular de Egipto, perdón. Eh, entonces, esta concepción de Europa como lugar central, la concepción de historia universal, eh, son concepciones que van a, a tener un carácter ideológico, son construcciones ideológicas. Entonces es importante ver la manera en la cual se va configurando esta concepción, ¿no? Este sentido
de la autopercepción del conquistador. Y en ese sentido es importante la figura justamente del conquistador cuyo paradigma es Hernán Cortés. Hernán Cortés para, para Dussel resume esta forma de autoconciencia, ¿no? Debemos decir que Dussel va a concebir la conquista como un proceso militar, práctico, violento, que incluye dialécticamente al otro como lo mismo. El otro es su extensión negado como otro y es obligado, consumido, alienado a incorporarse a la totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como encomendado, como asalariado o como africano esclavo. La subjetividad del conquistador se fue constituyendo, desplegando lentamente en la praxis. Y esto lo vemos justamente en la figura de Hernán Cortés. La figura, pues, un hombre que pasa de ser un hidalgo, es decir, un hijo de nobles venidos a menos, a ser el gran capitán general, ¿no? Esta figura de poder, un político muy hábil, ¿verdad? Hábil para conquistar, ¿verdad? Para concitar a la gente, para lanzarlas a la aventura de la conquista, para aprovecharse también de ciertas ideas que se encuentra pues en tierra azteca, ¿verdad? Eso de saber cómo endiosarse, de saber cómo humillar al propio rey de los aztecas. Eh, es una carrera, digamos, de conquista, es una carrera de sumisión a los otros. Uno de los momentos fundamentales en la carrera de Hernán Cortés como conquistador es el encuentro con Moctezuma. Y seduce, el encuentro del conquistador con el emperador azteca es un momento central. Nadie podría mirar en su rostro a Moctezuma. El emperador, contra su voluntad, se vio exigido al final de recibir a Cortés, a la entrada de la gran ciudad. Ciudad imponente de decenas de miles de habitantes con ejércitos de 50 y 100 mil hombres de guerra contra solo 300 soldados castellanos. Cara a cara de un conquistador desde su decisión libre y personal de enfrentar a un emperador y su imperio, ante un cuasi dios para su pueblo, pero determinado absolutamente por los designios de estos mismos dioses expresados en augurios, sortilegios, etc. Un yo moderno, libre, violento, guerrero, hábil político, juvenil, ante una función imperial, dentro de nosotros necesario, trágico como Prometeo encadenado. Todos miraban la tierra ante el emperador. El yo conquistador era el primero que lo miraba de frente, con libertad. Entonces, ese momento es esencial, ¿no? Ese cara a cara con el emperador. El emperador que antes nadie se atreve a mirarlo a los ojos porque es un cuasi dios. El conquistador es el único que rompe con esto, ¿no? No solamente lo ve cara a cara, también es un dios, ¿verdad? Sino que también lo humilla, lo somete. Entonces la conquista se ve justamente como ese proceso de sumisión de la alteridad, ¿no? Una, una sumisión violenta, ¿no? Y es también la colonización como un tanto proceso violento, un proceso cruel, eh, un proceso de colonización del mundo de la vida. No es solamente la violencia ejercida para apropiarse de territorio, sino que es la colonización del mundo de la vida. ¿Qué significa esto? Fíjense, hay una cosa muy interesante a la que hay que prestarle atención, y es, claro, se conoce pues mucho de la literatura, ¿no? De las cronistas de los conquistadores, eh, pero es importante también la visión de los vencidos, ¿verdad? Como lo llama Miguel León Portilla en un libro de este título, eh, sobre el momento de la conquista, ¿no? ¿Qué significa el momento de la conquista?
en estas crónicas encontramos, por ejemplo, desde la visión de estos pueblos, ¿verdad? Como malos augurios, augurios nefastos con la catástrofe que está por venir. Y justamente es eso, es el final de un mundo. Es el final violento y casi instantáneo de un mundo. Imagínense, una civilización de siglos, como la azteca. Prácticamente en un periodo bastante acelerado, ese mundo se termina. O sea, pensemos, imagínense, una lógica, una concepción milenaria del mundo, por ejemplo, como la azteca, donde está, bueno, esta idea de los ciclos, de los soles, ¿verdad? De las eras, de las determinadas eras, ¿verdad? En las que empieza un momento, una era determinada, un sol se concluye e inicia otro. Eso, todo eso se va a romper de una manera abrupta. Es el aniquilamiento de un mundo. No es solamente la imposición, ¿verdad? La presencia violenta del conquistador, sino que es la imposición, la colonización del mundo de la vida, es decir, del mundo cotidiano. Se impone una manera de ver las cosas, unas relaciones entre las personas concretamente distintas, marcadas por la fuerza y la violencia. Y es una violencia también, claro, la violencia contra el indígena, la violencia, la muerte violenta contra los hombres indígenas, pero también la violencia sexual, ¿verdad?, contra las mujeres indígenas. Y es también el nacimiento del mestizaje, ¿verdad? Mestizaje que, bueno, ya la historiografía criolla, en cierta manera, va a glorificar esto del mestizaje para ciertos fines, ¿verdad? El mestizaje implica la forma brutal de dominio, ¿verdad? La colonización, como dice usted, el dominio del cuerpo de la mujer india como parte también de esta dominación basada sobre el dominio del cuerpo del varón indio. Entonces, es la formación de una serie de entidades a partir de un proceso violento, al cual se une también la llamada conquista espiritual por Dussel, ¿verdad? Como también una evangelización, ¿verdad?, pervertida, puesta al servicio de la, de la violencia colonial, es lo que va a predominar, ¿no? En ese sentido podemos encontrar también estos momentos ideológicos, culturales, de la violencia, ¿no?, de la conquista. Y quiero cerrar también con una reflexión muy interesante, ¿verdad?, que hace Dussel a partir de, de, de la necesidad también, de una visión filosófica que tenga como un carácter, podríamos decir, intercultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de pensar estas realidades, estos problemas, desde la perspectiva de América Latina, sino que se trata de reflexionar los problemas de la liberación desde una perspectiva intercultural, ¿no? En la cual también es importante, dialogar con otras culturas, ¿verdad? Sobre todo otras culturas que han sido excluidas, como África, como Asia, eh, y plantear como un proyecto o unos proyectos emancipadores muchísimo
muchísimo más amplios, ¿no? En ese sentido es interesante también ver el debate. Sí, Alirio, por favor. Sí, buenos días, doctor. Eh, Le escuchaba al inicio respecto de algunos críticos de Dussel, ¿no? Sobre que era una especie de trasplante su teoría. Yo creo que esa crítica es un tanto, digamos, rebatible. Yo no soy, digamos, filósofo, me apasiona así la filosofía, yo soy abogado, pero esto traigo como a colación a un filósofo del derecho, Diego López Medina, es un colombiano, y él habla sobre estos trasplantes jurídicos, le llama él, en sitios de producción, la producción normativa que se hizo en Europa, y él tiene un libro muy fundamental que se llama Teoría impura del derecho, en contraposición a la teoría pura del derecho de Kelsen, porque en efecto, en el ámbito jurídico, decir Kelsen es como que, digamos, en la filosofía, decir a Hegel o a Kant, ¿no? Pero lo planteado por López Medina es cómo, cómo vamos a hacer con ese trasplante y a lo mejor reformularlo para adecuarlo a nuestra realidad latinoamericana. Y en esa misma línea encontramos también a De la Torre Rangel, que hace un mexicano jurista, hace una propuesta más, digamos, más acercada a lo de Enrique Dussel, y es justamente cuando propone el uso alternativo del derecho. Es decir, ese uso que le vamos a dar al derecho vigente, cómo usarlo en beneficio de las mayorías, en beneficio del más pobre, ¿no? Entonces yo estoy haciendo como una especie de cuadro comparativo entre la filosofía de Dussel en comparación allá en el ámbito meramente jurídico y esta tesis o esta producción normativa de Diego López Medina y de la Torre Rangel. Y sí, por supuesto, encuentro que hay bastante, digamos, cierta similitud. Sí, realmente eso es bastante sugerente, ¿no? Porque, claro, implica, yo creo que ve como la complejidad de esta cuestión, ¿verdad? Eh, claro, hay ciertos ataques, incluso a manera caricaturesca, ¿verdad? Eh, bueno, contra Dussel, contra el pensamiento colonial, ¿verdad? Diciendo que hay como una inconsistencia, ¿verdad? Que por un lado hablan o critican la filosofía occidental, pero pasan citando autores occidentales todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es una forma bastante superficial de ver las cosas. Eh, Justamente en tono de lo que usted señalaba, porque eh, no se trata tampoco de partir de cero, obviamente, sino en cómo pues estos autores se apropian de eso, de ciertas problemáticas, ciertas reflexiones, no tanto, quizás realmente no tanto para repetir lo que dice determinado pensador, sino como esto nos permite formular cuestiones, nos permite problematizarnos e ir incluso más allá de esos autores. Yo creo que eso es lo interesante, ¿verdad? Usted lo ha planteado muy bien. Eh, Dussel, por ejemplo, como veíamos al principio, está muy influido por Heidegger, bueno, después por Levinas, pero hay un esfuerzo de ir más allá, es un esfuerzo de ir más allá. Y ese ir más allá no es simplemente por un prurito de diferenciarme de Hegel, ¿verdad? De aparecer como original, sino cómo esto nos permite entrarle a los problemas propios, ¿no? Y son problemas que estos autores obviamente no han pensado, ¿no? Han pensado de su realidad, ¿no? ¿Cómo es posible entrarle a los problemas de América Latina? ¿Verdad? ¿Cómo estas categorías nos permiten vislumbrar mejor estos problemas, pero también ir más allá, ¿verdad? ¿Qué podemos
reflexionar al respecto. Entonces, esa es una reflexión, una cosa muy importante, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que iba a plantear. Hay un autor muy importante en filosofía que es Karl Otto Appel, ¿no? Este autor alemán habla de bueno, hay una confluencia muy importante con el pensamiento de Dussel, con la filosofía de liberación, ¿no? Que la ética es la reflexión fundamental de la filosofía, porque es el ámbito, digamos, de encuentro con los otros seres humanos. No es un ámbito como más abstracto, lo fundamental, sino que es este ámbito en que estamos con otras personas. Y Apple plantea una filosofía que también es un programa político, en un buen sentido, muy sugerente, y lo simplifico quizás demasiado, obviamente mucho más complejo, muchísimo más rico lo que yo pueda exponer en unos minutos. Es plantear el diálogo entre sujetos racionales como una forma en la cual elaboramos conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es diálogo, es puesta en común de los saberes, pero también como una forma para resolver los grandes conflictos políticos, ¿verdad? Pensemos que, bueno, en la época de la llamada Guerra Fría, los 70, 80, entonces Apple propone una filosofía del diálogo para resolver los conflictos y parte de una premisa que resulta fundamental. Para que haya diálogo, quienes participan en ese diálogo, digamos, en torno a un conflicto, por ejemplo, necesitamos estar en una posición de igualdad ontológica. Reconocer mutuamente nuestra dignidad como seres humanos, como seres racionales, y por lo tanto, bueno, una apertura a los argumentos de los demás para ir construyendo, ¿verdad? Soluciones nacionales. Dussel dialoga con Apple en este sentido, ¿no? Porque, bueno, lo que estoy diciendo es lo que Apple va a llamar como una comunidad ideal de comunicación, ¿verdad? Donde todos partimos precisamente de esa premisa, ¿no? Si esta aula virtual sería como una pequeña sociedad, existe una diferencia, un conflicto, la forma pacífica de hacerlo es mediante el diálogo, poner las posturas encontradas y tratar de hallar una solución, ¿verdad? Una síntesis de una forma viable de resolver las cosas, pero ello parte de que mutuamente no reconocemos como sujetos racionales. Claro, esto se formula desde Europa. Para Dussel, la gran objeción a la filosofía de Apple, la idea de comunidad ideal de comunicación, es que América Latina, con respecto a Europa, ¿verdad? América del Norte, bueno, Asia, América Latina, África, no forman parte de esa comunidad ideal de comunicación, porque no están consideradas en una condición de paridad ontológica con Europa, con América del Norte. No tienen garantizado, por ejemplo, el derecho a la vida, por la violencia, las guerras, etcétera. Y no son reconocidas en la práctica, ¿verdad? Hay una cuestión de poder implícita ahí que Apple no logra ver. Entonces, por eso es importante también, digamos, pensar esta filosofía de la liberación desde una perspectiva, bueno, de un diálogo, efectivamente, desde los pueblos excluidos, ¿no? Desde la exterioridad. Por eso hablará de una transmodernidad, de un ir más allá, digamos, de esa totalidad excluyente de la modernidad europeizante, a una transmodernidad, ¿verdad? Donde
Estas culturas excluidas, estas alteridades son las que toman la voz también, ¿no? Que pueden dialogar, ¿verdad? Que pueden también ir articulando, pues, otras formas de civilización, ¿no? Porque el asunto va justamente a eso, ¿no? A una crítica a un modelo civilizatorio excluyente. Un modelo civilizatorio que parte, como veíamos, pues en este primer momento más teórico de esta visión del uno, del principio único, y que solamente funciona excluyendo, ¿verdad? O devorando a los otros o subsumiéndolos. Sería entonces como una visión más excluyente, más desde la perspectiva intercultural, ¿no? Intercultural que no es lo mismo que multicultural. Hay un matiz muy interesante acá. Porque claro, de alguna manera mediáticamente vemos eso, ¿verdad? Cómo se promueve supuestamente la diversidad cultural o la diversidad de cualquier otro aspecto. Esto no es suficiente si no se le reconoce, digamos, ese carácter de dignidad, ese carácter de alteridad a esas culturas diversas. Lo multicultural, bueno, digamos, tolera, aguanta como ciertas diferencias, pero en la medida que se puede, siempre está este carácter dominador del centro europeo, del centro moderno europeo, ¿no? La diversidad es bonita, ¿verdad? Es, digamos, el color local, ¿verdad? Es lo turístico, ¿verdad? Lo muy en buena onda. Pero no hay un reconocimiento de la dignidad ontológica. La dignidad ontológica se reconoce en la medida en que se abre la totalidad a la alteridad, ¿no? Al rostro del otro. El otro no va a tener ni rostro, no tiene por qué tenerlo, no va a hablar con mi misma voz. Pero esta idea de la totalidad es escuchar solamente el eco de su propia voz, ¿verdad? De imponerlo. Entonces, en ese sentido, bueno, se abre justamente esta perspectiva más inclusiva, más intercultural, ¿verdad? De la filosofía de la liberación. Entonces indica una ruta, ¿verdad? Un proyecto sobre el cual reflexionar, sobre el cual buscar como puntos de contacto, como buscar divergencias con otras tradiciones culturales, ¿verdad? Con otras formas de entender, con otros saberes. Entonces, en ese sentido, pues encontramos mucha relación también de esto que plantea Dussel con otras aportaciones en la filosofía decolonial, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo para ir cerrando. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Les recuerdo que la sesión del próximo sábado sobre Franz Hinkelhammer vamos a tenerla a partir de las 11:30, no a esta hora, sino a las 11:30. Será la única sesión con ese horario, ¿verdad? Por compromisos previos del colega, ¿no? Ya, pues las otras dos sesiones restantes van a ser a la hora acostumbrada, a las 9. Entonces, muchas gracias y nos encontramos pues el próximo sábado a las 11:30. Que estén bien, que descansen. Feliz fin de semana. Gracias.